Cuando hablamos de enfrentar los desafíos de la vida, muchos pensamos en soluciones físicas o prácticas. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una solución espiritual muy poderosa: la armadura de Dios. Este conjunto de herramientas divinas, detallado en Efesios 6, es esencial para cualquier creyente que quiera mantenerse firme ante las dificultades de la vida moderna. ¿Te has preguntado alguna vez por qué necesitamos esta armadura? La respuesta es simple pero profunda. Vivimos en un mundo donde las fuerzas espirituales del mal están constantemente trabajando contra nosotros. Sin esta protección, podríamos ser fácilmente superados por las tentaciones y los ataques del enemigo. Aquí es donde el cinturón de la verdad entra en juego, actuando como nuestra base fundamental, manteniéndonos centrados y seguros en lo que creemos. En nuestro día a día, enfrentamos una serie de desafíos que ponen a prueba nuestra fe y moral. Desde la desinformación hasta las presiones sociales que contradicen nuestros valores. La armadura no solo nos protege, sino que también nos prepara para difundir el Evangelio de la paz, esa buena noticia que calza nuestros pies para avanzar con firmeza y confianza a través del caos del mundo. Ahora, piensa en cómo esta enseñanza se aplica en tu propia vida. ¿Utilizas cada pieza de esta armadura diariamente? La práctica de vestirnos espiritualmente con estas piezas es crucial, ya que cada una tiene un propósito específico para fortalecer y proteger nuestra alma. Por ejemplo, el escudo de la fe nos permite extinguir todas esas flechas ardientes del malvado que a menudo se presentan como dudas o miedos. Al final de este segmento, quiero que te sientas motivado a adoptar y aplicar cada parte de la armadura de Dios en tu vida. No solo como un concepto teórico, sino como una práctica diaria que te preparará para cualquier batalla espiritual que puedas enfrentar. En los siguientes segmentos exploraremos cada pieza en detalle, comenzando con el cinturón de la verdad. Así que prepárate para profundizar y fortalecer tu espíritu como nunca antes. Te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas más contenido como este. Dale un like y comparte en los comentarios cómo aplicas la armadura de Dios en tu vida. Nos encantaría leerte. Además, no olvides compartir este video con alguien que también lo necesite. Comencemos. Número 1. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Efesios 6, versículo 11. Cuando pensamos en la batalla espiritual, a veces podemos creer que es algo lejano, reservado solo para situaciones extremas. Pero la verdad es que todos estamos en una batalla, todos los días. La Biblia lo dice claramente en Efesios 6. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Y eso es algo que no debemos tomar a la ligera. El enemigo es astuto, utiliza estrategias sutiles y personalizadas, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos bajo ataque hasta que es demasiado tarde. Pero ¿sabes qué? Dios no nos dejó indefensos. Él nos ha dado una armadura completa, no para que solo resistamos, sino para que podamos estar firmes y victoriosos. Cada uno de nosotros, como cristianos, estamos llamados a ser guerreros espirituales. No es una opción, es una necesidad. Y lo primero que necesitamos es el cinturón de la verdad. Este cinturón no es solo un accesorio, es el fundamento de toda nuestra defensa. La verdad es lo que nos sostiene, lo que nos mantiene firmes cuando todo lo demás parece tambalear. En un mundo lleno de mentiras, el cinturón de la verdad nos permite discernir lo que es real y lo que no lo es. Sin la verdad, todo lo demás se derrumba. ¿Te has preguntado alguna vez si estás realmente viviendo en la verdad? O tal vez estás permitiendo que pequeñas mentiras se infiltren en tu vida. Esas mentiras son grietas en tu armadura, y es por eso que necesitamos ceñirnos siempre de la verdad de Dios. Luego está la coraza de justicia.
Esta pieza es crucial porque protege nuestro corazón, tanto literal como figuradamente. El corazón es el centro de nuestro ser, donde se forjan nuestras decisiones y deseos. La justicia que viene de Dios es lo que nos protege de las acusaciones del enemigo, quien constantemente trata de hacernos sentir indignos o pecadores. Pero, gracias a la coraza de justicia, podemos caminar sabiendo que somos justos no por nuestros méritos, sino por el sacrificio de Jesús. Cada vez que recordamos esto, fortalecemos nuestra defensa contra las mentiras que intentan derribarnos. El calzado del Evangelio de la Paz también es vital. Este calzado nos da estabilidad y nos permite movernos hacia adelante, preparados para llevar la buena noticia a cualquier lugar. Vivimos en un mundo lleno de conflicto, pero cuando estamos equipados con la paz que solo el Evangelio puede ofrecer, podemos caminar sin miedo, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso. La paz no solo es para nosotros, es algo que debemos compartir, ser embajadores de la paz en un mundo caótico. Y eso nos da una ventaja en la batalla, porque mientras otros están desorientados, nosotros tenemos una dirección clara. El escudo de la fe es nuestra defensa activa. Cuando el enemigo lanza sus dardos de duda, desesperación o temor, es la fe lo que nos protege. Fe en que Dios es fiel, en que sus promesas son verdaderas y en que nada, absolutamente nada, puede separarnos de su amor. La fe no es pasiva, es un escudo que debemos levantar activamente en cada circunstancia. Finalmente, tenemos el yelmo de la salvación, que protege nuestra mente. El enemigo a menudo ataca nuestros pensamientos, queriendo sembrar confusión, dudas sobre nuestra identidad en Cristo, o haciéndonos sentir que no somos dignos de la salvación. Pero con el yelmo de la salvación, nuestra mente está protegida por la certeza de que somos hijos de Dios y que nuestra salvación está segura en Él. Y no podemos olvidar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es nuestra única arma ofensiva y es poderosa. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no luchó con argumentos humanos, luchó con la palabra de Dios, y esa misma espada está disponible para nosotros. Cada vez que declaramos las promesas de Dios, estamos cortando las mentiras del enemigo. La palabra de Dios es viva y está siempre lista para ser usada en cualquier situación. Así que, cuando piensas en la armadura de Dios, no la veas como un simple conjunto de metáforas. Cada pieza tiene un propósito específico en tu vida espiritual y sin ella estás desprotegido. Es un llamado diario, una responsabilidad constante, porque la batalla espiritual no se toma vacaciones. Al ponernos la armadura, declaramos que no solo estamos en la batalla, sino que ya hemos ganado, gracias a la victoria de Cristo en la cruz. Número 2. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, versículo 12. A menudo olvidamos que nuestra verdadera lucha no es visible. Nos centramos tanto en los problemas físicos, en las circunstancias que vemos a nuestro alrededor, que pasamos por alto la dimensión espiritual. Pero la Biblia nos dice claramente en Efesios 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No se trata de personas, no se trata de lo que podemos ver con nuestros ojos. Se trata de una batalla espiritual. Una lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en lugares celestiales. Y eso, amigo mío, es una realidad que no podemos ignorar. Aunque no podemos ver con nuestros ojos a estos enemigos, ellos son muy reales. Actúan de maneras sutiles, a menudo operando en dimensiones que van más allá de lo que podemos comprender. Su objetivo es claro: sabotear tu vida espiritual, frenar tu crecimiento y alejarte de Dios. Y es que esta batalla afecta todas las áreas de nuestra vida. No hay una sola parte de nosotros que quede fuera del alcance de este conflicto.
Por eso, no podemos combatir con nuestras propias fuerzas, ni con nuestras propias estrategias. Requiere armas espirituales, requiere que reconozcamos la dimensión en la que ocurre esta lucha y que estemos preparados. Lo más preocupante de todo es que el enemigo no actúa al azar. Está organizado, tiene jerarquías bien definidas. Los principados, esas autoridades de alto rango en el reino de las tinieblas, se encargan de planear ataques a gran escala. Las potestades, por otro lado, son los que ejecutan esos planes, los que llevan a cabo las órdenes. Luego están los gobernadores de las tinieblas, esos que influyen sobre los sistemas mundanos, que manipulan ideologías y valores para apartarnos de la verdad. Finalmente, las huestes espirituales de maldad son como un ejército organizado que trabaja de manera coordinada para minar nuestra fe. Cada una de estas fuerzas tiene una función clara y su objetivo es uno solo: destruir la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Y en esta lucha, los campos de batalla son diversos. Uno de los más importantes es nuestra mente. Aquí, el enemigo intenta sembrar pensamientos de duda, confusión y mentiras sobre nuestra identidad en Cristo. Luego está el corazón, el lugar donde nacen nuestros deseos, nuestras emociones. El enemigo busca corromperlo, llenándolo de deseos equivocados o haciéndonos sentir emociones destructivas como la desesperanza o el odio. Nuestras relaciones también son un campo de batalla. ¿Cuántas veces has visto malentendidos y conflictos que parecen no tener sentido? Muchas veces hay una raíz espiritual detrás de esas divisiones. Y no podemos olvidar la sociedad, donde los sistemas y valores mundanos son influenciados por las tinieblas para alejarnos de la verdad de Dios. Incluso la Iglesia no está exenta. El enemigo trabaja incansablemente para crear división, confusión doctrinal y distraernos de nuestra misión. El enemigo también es astuto en sus estrategias. No siempre ataca frontalmente, muchas veces lo hace de manera progresiva. Te engaña sutilmente, te hace creer pequeñas mentiras, hasta que te encuentras completamente apartado de la verdad. A veces, su táctica es aislarte, hacerte sentir solo, desconectado de los demás y de Dios. En otras ocasiones, usa el desánimo sistemático, te va minando, poco a poco, hasta que sientes que ya no puedes más. Y algo que nunca debemos olvidar es que el enemigo siempre intentará confundir nuestra identidad en Cristo. Si logra que dudes de quién eres en Él, entonces ha ganado una gran parte de la batalla. Pero aquí está la buena noticia. Aunque la batalla es real, nuestra victoria está asegurada en Cristo. No luchamos con nuestras propias fuerzas, sino con las armas que Dios nos ha dado. Así que no temas. Aunque la lucha sea intensa, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Número 3. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6, versículo 13. Cuando hablamos de la armadura de Dios, debemos entender que no es una opción, es un mandato divino. Dios nos ha dado instrucciones claras. Debemos tomar toda la armadura, no solo una parte, sino cada pieza, porque cada una cumple una función esencial en nuestra defensa espiritual. Es como un soldado que se prepara para una batalla. No se pondría solo el casco y dejaría la espada atrás, ¿verdad? Asimismo, no podemos escoger las piezas que nos parecen más cómodas. Cada parte de la armadura es indispensable y complementaria, y es lo que garantiza nuestra preparación completa para enfrentar cualquier situación. Ahora, esta preparación no puede ser de último minuto. No podemos esperar a que llegue el día malo para empezar a equiparnos. La preparación debe ser anticipada, constante y deliberada. El día malo puede llegar en cualquier momento, y estar sin la armadura de Dios nos deja expuestos a los ataques del enemigo. La armadura no solo protege, sino que también nos permite resistir, nos da la fortaleza para mantenernos firmes cuando el enemigo se acerca con fuerza. Porque, seamos sinceros, en esta batalla espiritual no hay protección parcial que funcione. Si te dejas una parte de la armadura, dejas un área vulnerable y el enemigo lo sabe.
Por eso, la completitud de la armadura es lo que realmente garantiza la victoria, que es el día malo. Todos enfrentamos esos días en los que las pruebas parecen intensificarse, en los que todo parece ir mal, ¿verdad? Son esos momentos de vulnerabilidad espiritual en los que sentimos que nuestra fe está siendo probada al máximo. Pueden ser crisis personales, dificultades familiares o incluso ataques espirituales directos. El día malo no es solo un mal día, es un periodo de ataque concentrado en el que el enemigo apunta a nuestros puntos más débiles. Y es precisamente en esos momentos cuando la armadura completa de Dios es crucial. No podemos resistir sin ella. La resistencia no es algo pasivo, no se trata de quedarnos quietos esperando que las cosas mejoren por sí solas. Se trata de una resistencia activa, una postura de confrontación espiritual. Debemos estar preparados para defendernos, pero también para avanzar, para confrontar al enemigo con la verdad, con la justicia, con la fe, con la palabra de Dios. Es una combinación de una postura defensiva y ofensiva. A veces necesitamos mantener nuestra posición, firmes en la fe, y otras veces necesitamos avanzar y tomar el terreno que el enemigo ha intentado robar. Pero la clave no es solo resistir durante la batalla, también necesitamos permanecer firmes después de ella. Porque la victoria no se trata solo de salir ilesos de una prueba, sino de consolidar los territorios ganados, de establecer nuevas fortalezas espirituales en nuestra vida. Después de cada batalla, no solo crecemos en fuerza, sino también en confianza en la fidelidad de Dios. Cada prueba que superamos se convierte en un testimonio de cómo Dios ha sido fiel, y eso nos prepara para futuras batallas. La armadura de Dios no solo nos protege, también nos fortalece para el futuro. Día tras día debemos revisar nuestra armadura, asegurarnos de que está en buen estado, de que no hemos dejado áreas desprotegidas. Cada mañana es una nueva oportunidad para equiparnos, para ponernos cada pieza y estar listos para cualquier cosa que venga. Porque al final del día, nuestra victoria está asegurada no por nuestra habilidad, sino por el poder de aquel que nos ha dado esta armadura perfecta. Número 4. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6, versículo 14. La verdad es el fundamento de toda la armadura espiritual. Sin la verdad no hay estabilidad, no hay dirección. Y cuando hablo de la verdad, no me refiero simplemente a ser honestos o decir lo correcto. Me refiero a la verdad encarnada en Cristo. Jesús mismo dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Él es nuestra verdad, y cuando nos ceñimos con esa verdad, estamos protegiendo nuestro corazón y nuestra mente de los engaños que el enemigo constantemente intenta sembrar en nosotros. En un mundo lleno de mentiras, donde lo que es falso a menudo se presenta como atractivo y deseable, necesitamos ceñirnos con la verdad de Dios, porque es esa verdad la que nos da discernimiento espiritual. Es la verdad lo que nos permite ver claramente, lo que nos mantiene estables cuando todo a nuestro alrededor se tambalea. El cinturón de la verdad no solo protege, también nos da equilibrio. Así como un cinturón físico sostiene y asegura, la verdad de Dios nos mantiene firmes en medio de la batalla. Sin la verdad, estaríamos a la deriva, vulnerables a las mentiras del enemigo. Pero cuando estamos bien ceñidos con la verdad, podemos discernir lo que es real de lo que es falso. Podemos identificar los ataques del enemigo y resistir con confianza. Y luego tenemos la coraza de justicia, que protege nuestro corazón espiritual. El corazón, en términos bíblicos, es más que un órgano físico. Es el centro de nuestra vida emocional, moral y espiritual. El enemigo intenta atacar nuestros corazones con condenación, culpa y vergüenza. Nos recuerda nuestros errores, nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que nunca podremos ser dignos de Dios, pero la justicia de Cristo es nuestra defensa.
No se trata de nuestra propia justicia, sino de la justicia que nos fue imputada por Él. Es su justicia la que nos protege de esas acusaciones. Con la coraza de justicia puesta, podemos resistir esos ataques y recordar que en Cristo somos justificados, somos perdonados, somos hechos nuevos. La justicia también tiene un poder transformador. No solo nos protege, sino que también nos cambia desde adentro. Nos lleva a vivir de acuerdo a los principios de Dios, a tomar decisiones que reflejen su carácter, a caminar con integridad y rectitud. La coraza de justicia no solo nos defiende del mal, sino que nos impulsa a hacer el bien. Nos da una identidad segura en Dios, sabiendo que no somos definidos por nuestros errores, sino por la obra redentora de Cristo en nosotros. Cuando la verdad y la justicia trabajan juntas, crean una sinergia poderosa. Una complementa a la otra. La verdad nos da claridad y dirección, mientras que la justicia nos protege y nos transforma. Esta combinación es lo que nos permite no solo resistir los ataques del enemigo, sino también avanzar en la victoria. Es lo que nos da fortaleza, lo que impacta nuestro carácter y testimonio y lo que asegura nuestra victoria espiritual. Posicionarse en la verdad y la justicia nos da firmeza en la fe. Nos proporciona estabilidad emocional y claridad mental, incluso en medio de las mayores pruebas. No solo nos protege, sino que también nos da autoridad espiritual. Nos permite vivir como guerreros equipados, listos para cualquier batalla y capaces de influir de manera transformadora en aquellos que nos rodean. La verdad de Dios se manifiesta en nuestra integridad personal, en la transparencia con la que vivimos nuestras relaciones, en la fidelidad a su palabra. La justicia se expresa en nuestras decisiones rectas, en la imparcialidad con la que juzgamos, en la compasión que mostramos. Ambas son esenciales, no solo para protegernos, sino para impactar a otros. La verdad y la justicia nos permiten vivir con confianza espiritual, con paz interior y con una influencia positiva en los que nos rodean. Cuando estamos ceñidos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, podemos resistir las tentaciones, mantenernos estables en la crisis y discernir los ataques del enemigo con claridad. La paz inexplicable que nos acompaña en medio de la tormenta es una señal de que estamos equipados con la armadura de Dios. Y esa paz, esa firmeza, es lo que nos convierte en un testimonio poderoso de la victoria de Cristo. Número 5. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6, versículo 15. Caminar con el apresto del Evangelio de la paz es algo más profundo de lo que podemos imaginar. No es solo una cuestión de estar listos para llevar el mensaje de esperanza, sino que también implica estar completamente equipados, firmes y protegidos mientras avanzamos. Este calzado espiritual nos da estabilidad en nuestro caminar, nos permite mantener el equilibrio en medio de los desafíos y nos prepara para avanzar en nuestra misión sin vacilaciones. Es como llevar unas botas que, sin importar lo difícil o irregular que sea el terreno, nos permiten avanzar con seguridad. Estar calzados con el Evangelio significa que estamos listos para la acción, listos para llevar el mensaje de paz a donde sea necesario. Pero esta paz no es una paz cualquiera, no es la paz temporal que el mundo ofrece, una paz que depende de circunstancias externas. No, esta es una paz sobrenatural, una paz que viene directamente de Dios y que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que obtenemos al reconciliarnos con Dios, al saber que nuestra relación con Él ha sido restaurada por medio de Cristo. Esa paz es la que nos da estabilidad interior, una serenidad que no puede ser perturbada por las circunstancias que nos rodean. Es un testimonio en sí mismo, porque cuando las personas ven que en medio de la tormenta permanecemos en calma, se dan cuenta de que hay algo diferente en nosotros. Y es esa paz lo que tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Como mensajeros del Evangelio, nuestra misión es llevar esta paz a los demás.
Somos portadores de esperanza en un mundo lleno de desesperación. Somos embajadores de la reconciliación. Llevamos el mensaje de que, por medio de Cristo, las personas pueden ser reconciliadas con Dios. Y no solo eso, también somos agentes de cambio, llamados a ser testigos de la paz en un mundo lleno de caos. Cuando llevamos el Evangelio de la paz, no solo hablamos de esperanza, sino que la encarnamos en nuestra forma de vivir, en nuestras acciones y en nuestra manera de relacionarnos con los demás. La paz divina tiene un impacto profundo. Primero, nos transforma a nosotros mismos, nos cambia desde adentro, nos da una firmeza que antes no teníamos, pero también tiene un efecto en los demás. Cuando caminamos en esta paz, influimos en nuestra comunidad, nuestras relaciones se restauran y nuestras vidas se convierten en un testimonio silencioso del poder transformador de Dios. La paz es un recurso evangelístico poderoso. A veces no necesitamos grandes discursos, solo una vida llena de la paz de Dios que hable por sí misma. Este calzado espiritual tiene características únicas, es duradero, nos protege en cada paso del camino y se adapta a cualquier terreno que enfrentemos. Nos brinda comodidad mientras servimos, porque sabemos que nuestra misión está asegurada por el poder de Dios. Nos prepara para la batalla diaria, para enfrentar cualquier obstáculo sin perder el equilibrio, sin desviar nuestro camino. La paz se manifiesta de muchas formas. Nos da serenidad en medio de las crisis, confianza en medio de las tormentas y nos ayuda a mantener el equilibrio cuando todo parece estar en caos. Nos da una fortaleza interior que no puede ser sacudida y a través de nosotros se convierte en un testimonio visible para los demás. Ser mensajeros efectivos implica ser consistentes en nuestro testimonio, vivir una vida auténtica y tener compasión en acción. La paz nos da sabiduría para saber cómo acercarnos a los demás, paciencia para esperar los resultados y perseverancia para continuar nuestra misión, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Imagina a un pacificador en acción, enfrentando un conflicto familiar. Su capacidad de identificar el momento adecuado para hablar, de aplicar la paz de Dios en medio de la tensión y de mediar con sabiduría, puede transformar una situación de caos en una oportunidad de restauración. O piensa en un mensajero en medio de una crisis laboral, manteniendo la calma, siendo un testimonio silencioso de paz, influyendo positivamente en los demás. Esa es la fuerza de la paz del Evangelio en acción. Calzarnos con la paz del Evangelio es una rutina diaria. Cada mañana debemos prepararnos espiritualmente, cultivar esa paz en nuestro corazón y estar listos para llevarla a donde sea necesario. Porque, al final del día, cuando caminamos en la paz de Dios, cada paso que damos tiene un impacto eterno. Número 6. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6, versículo 16. El escudo de la fe es una de las piezas más poderosas de la armadura espiritual. No es un simple accesorio defensivo. Es una protección activa, dinámica, diseñada para cubrirnos por completo en la batalla. Cuando hablamos de la fe como escudo, no estamos hablando de una creencia pasiva, sino de una confianza viva, una convicción que se levanta ante cualquier ataque. Este escudo es lo que nos permite apagar todos los dardos de fuego del enemigo, no algunos, no los más fáciles, sino todos. Eso incluye las dudas, los temores, el desánimo y cualquier otro ataque que intente derribar nuestra fe. Cada vez que levantamos el escudo de la fe, estamos tomando una postura defensiva activa. El enemigo lanza sus dardos con la intención de herirnos, de causarnos daño, pero con el escudo de la fe esos dardos son apagados. Y algo interesante es que estos ataques no son siempre obvios. El enemigo es astuto, sus ataques a menudo son sutiles, se presentan como pensamientos de duda, de desánimo o como miedos irracionales.
A veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos bajo ataque hasta que la ansiedad o el miedo ya están sembrados en nuestro corazón. Por eso, el escudo de la fe debe estar siempre levantado. No es algo que usamos solo en momentos de crisis, sino que debe ser una constante en nuestra vida. Los dardos del enemigo vienen en diferentes formas. A veces son dudas existenciales que nos hacen cuestionar nuestra relación con Dios. Otras veces son temores que nos paralizan, impidiéndonos avanzar. También puede ser un desánimo progresivo que poco a poco va minando nuestra confianza en las promesas de Dios. Y por supuesto, están las tentaciones personalizadas, esos ataques específicos que el enemigo lanza sabiendo exactamente cuáles son nuestras debilidades. Pero sin importar la forma que tomen, el escudo de la fe tiene el poder de extinguirlos. La fe no es estática, es algo que crece y se fortalece con el tiempo y con el uso. Cada vez que levantamos el escudo de la fe en medio de un ataque, esa fe se fortalece. Es como un músculo espiritual que se ejercita cada vez que decidimos confiar en Dios a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que sentimos. Y no solo nos protege, sino que también nos permite avanzar. Porque no se trata solo de sobrevivir los ataques, sino de avanzar con confianza, de conquistar nuevos territorios espirituales. La fe nos impulsa hacia adelante, nos da la valentía para enfrentar lo que viene, sabiendo que no estamos solos. La fe activa tiene el poder de transformar circunstancias. Lo que parecía imposible, lo que parecía una montaña inamovible, se convierte en un terreno conquistado cuando levantamos el escudo de la fe. No es solo una defensa, es también un arma de avance, y mientras más la usamos, más fuerte se vuelve. Cada victoria obtenida con el escudo de la fe es un testimonio de la fidelidad de Dios. Y esos testimonios, esas batallas ganadas, son las que nos dan la confianza para enfrentar la próxima prueba. El escudo de la fe tiene características especiales. Es adaptable, se ajusta a cada situación. No importa cuál sea el ataque, la fe siempre es suficiente para protegernos. Es resistente, no se desgasta con el uso. Al contrario, cuanto más lo levantamos, más fuerte se vuelve, pero también requiere mantenimiento. Nuestra fe necesita ser alimentada, fortalecida diariamente a través de la palabra de Dios, la oración y la comunión con otros creyentes. Porque aunque la fe es poderosa, necesita ser ejercitada para mantenerse fuerte. Un claro ejemplo de cómo funciona el escudo de la fe es cuando enfrentamos una crisis financiera. En medio de la incertidumbre, los dardos de la duda comienzan a volar. Pero en ese momento, al levantar el escudo de la fe, recordamos que Dios es nuestro proveedor, que sus promesas son fieles. Resistimos la tentación de caer en el miedo y avanzamos en confianza, sabiendo que Dios está en control, y al final vemos la victoria manifestada. Otro ejemplo es la batalla por la mente, cuando la ansiedad ataca. En esos momentos identificamos el ataque y levantamos el escudo de la fe. Declaramos la verdad de la palabra de Dios sobre nuestra situación, y poco a poco la paz comienza a restaurarse. Porque el escudo de la fe no solo protege, sino que también restaura. En definitiva, el escudo de la fe no es solo para resistir, es para avanzar, para conquistar. Cada dardo apagado es un testimonio más de la fidelidad de Dios. Cada batalla enfrentada es una oportunidad para que nuestra fe crezca. Porque con este escudo no solo sobrevivimos, sino que conquistamos. Número 7. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, versículo 17. El yelmo de la salvación es, sin duda, una de las armas más poderosas que tenemos para proteger nuestra mente en medio de la batalla espiritual. La mente muchas veces se convierte en el campo de batalla más feroz. Es ahí donde el enemigo ataca con dudas, confusión y pensamientos negativos. Pero el yelmo de la salvación no es solo una protección simbólica. Es un recordatorio constante
de que nuestra salvación en Cristo está asegurada. Cuando tenemos el yelmo puesto, esos pensamientos de duda sobre si somos lo suficientemente buenos, si realmente estamos en la gracia de Dios, son repelidos por la verdad de nuestra salvación. Es importante entender que este yelmo no solo nos protege, sino que también nos recuerda quiénes somos. Nuestra identidad está firmemente arraigada en Cristo. El enemigo siempre intentará hacernos olvidar esto, haciendo que cuestionemos nuestro valor y propósito. Pero, al ponernos el yelmo, recordamos que somos hijos de Dios, redimidos, salvados y amados. Cada vez que enfrentamos ataques mentales, el yelmo de la salvación funciona como un escudo que repele esas mentiras y nos permite permanecer en paz. Por otro lado, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A diferencia de las otras piezas de la armadura, la espada es ofensiva. No solo estamos defendiendo, sino que también atacamos con la verdad. La palabra de Dios es viva y poderosa, y cuando la declaramos, estamos confrontando al enemigo directamente. Es la misma arma que Jesús usó cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Con cada tentación, Jesús respondió con la Escritura, y eso es lo que nosotros también debemos hacer. La espada del Espíritu no es solo para defendernos de los ataques, sino que también es para proclamación. Cuando declaramos las promesas de Dios, estamos estableciendo su reino en nuestras vidas y en las vidas de aquellos a quienes alcanzamos. Estamos proclamando la verdad sobre cualquier mentira que el enemigo trate de imponernos. La palabra de Dios no vuelve vacía, siempre cumple su propósito. La clave para usar efectivamente estas armas está en la práctica constante. El yelmo de la salvación requiere que diariamente recordemos nuestra identidad en Cristo. La meditación en la palabra, la memorización de versículos que hablan de nuestra salvación y la gratitud por lo que Jesús ha hecho por nosotros son maneras prácticas de asegurarnos de que el yelmo esté firmemente colocado. No podemos dejar que nuestra mente vague en pensamientos negativos sin intervención. Debemos renovarla cada día con la verdad de la salvación. Con la espada del Espíritu es esencial que estemos familiarizados con la Biblia. No podemos usar una espada que no sabemos manejar. El estudio sistemático de la palabra, la declaración de versículos específicos sobre situaciones que enfrentamos y el uso de la palabra en nuestras oraciones son maneras de afilar esta espada. La palabra de Dios tiene poder cuando la usamos intencionadamente. Y no solo la usamos para nosotros mismos, sino también para otros, compartiendo su verdad y proclamando victoria en las vidas de los demás. El yelmo y la espada trabajan en conjunto. Mientras el yelmo protege nuestra mente, la espada nos permite avanzar con confianza. Con ambas herramientas estamos completamente equipados para defendernos y para conquistar. Este balance entre defensa y ataque es esencial. No podemos solo protegernos, debemos también avanzar, tomar nuevos territorios en la fe y ver cómo Dios se mueve en nuestras vidas. La renovación de la mente es un proceso diario. Cada día es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y construir una mentalidad que esté en línea con la palabra de Dios. Esto no solo nos protege de los ataques del enemigo, sino que nos transforma desde adentro. El discernimiento espiritual se desarrolla cuando mantenemos una perspectiva celestial, cuando somos intencionales en lo que pensamos y en cómo respondemos a las situaciones de la vida. Y los testimonios que surgen de usar estas armas son poderosos. Historias de personas que han superado adicciones, que han vencido la depresión, que han sido liberadas de temores, son un testimonio vivo del poder del yelmo de la salvación y de la espada del Espíritu. Cuando renovamos nuestra mente y declaramos la palabra de Dios sobre nuestras vidas, vemos un cambio real. La palabra de Dios no es solo teoría, es transformación. Número 8. Efesios 6, versículo 18.
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es mucho más que una rutina religiosa, es el combustible que mantiene encendida nuestra vida espiritual. Es lo que activa y sostiene la armadura de Dios en nuestra vida diaria. A veces, pensamos en la oración solo cuando estamos en crisis, cuando sentimos que ya no podemos más, pero la Biblia nos dice que debemos orar en todo tiempo, no solo en los momentos difíciles, sino en cada momento del día. Porque cuando hacemos de la oración una práctica constante, estamos manteniendo abierta esa conexión con Dios, escuchando su voz, buscando su guía y sobre todo caminando en su voluntad. Orar en todo tiempo significa estar en comunión constante con Dios. No se trata de largas horas aislados, sino de mantener nuestro corazón en una postura de dependencia y agradecimiento hacia Él, sea en los momentos de calma o en las tormentas. Es aprender a involucrar a Dios en cada decisión, en cada pensamiento y en cada acción. Porque cuando oramos sin cesar, mantenemos encendida esa llama que nos mantiene fuertes, enfocados y alineados con el propósito divino. Pero la clave aquí no es solo orar constantemente, sino hacerlo en el Espíritu. Orar en el Espíritu significa alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios, permitir que el Espíritu Santo sea nuestro guía. A veces no sabemos ni cómo orar, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, con gemidos que no podemos expresar con palabras. Es en esos momentos cuando la oración se vuelve algo mucho más profundo, algo que va más allá de lo que pedimos. Es el Espíritu Santo guiándonos en oraciones que van directo al corazón de Dios, trascendiendo nuestras palabras y nuestras limitaciones humanas. La perseverancia en la oración es otro pilar fundamental. No podemos desanimarnos si no vemos respuestas inmediatas. Orar no es un simple trámite para obtener lo que queremos, es un proceso de confianza y rendición a la voluntad de Dios. A veces, la respuesta no viene en el tiempo que esperamos, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Perseverar en la oración es un acto de fe, es seguir confiando, incluso cuando no vemos cambios. Velar, como dice la palabra, implica estar atentos, no bajar la guardia, sabiendo que Dios siempre responde, aunque su respuesta no siempre sea la que imaginamos, y no podemos olvidar la importancia de interceder por los demás. La oración no es solo un medio para llevar nuestras necesidades a Dios, sino una herramienta poderosa para fortalecer a nuestros hermanos en la fe. Cuando oramos por los santos, estamos construyendo un escudo de protección sobre ellos. Estamos siendo instrumentos del amor de Cristo, mostrándoles que no están solos en la batalla. Nuestra intercesión tiene el poder de cambiar situaciones, de levantar al caído, de fortalecer al débil y de manifestar el amor de Dios en la vida de aquellos que están luchando. La oración es lo que activa toda la armadura espiritual. Sin oración, nuestra armadura no tiene vida, es solo una teoría. Pero cuando oramos, estamos conectándonos con la fuente de todo poder, recibiendo protección, fortaleza y claridad. Es en la oración donde obtenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que nos permite mantenernos firmes cuando todo a nuestro alrededor parece estar cayéndose a pedazos. Y no solo eso, la oración es un arma ofensiva en la batalla espiritual. No se trata solo de resistir los ataques, sino de avanzar, de tomar territorio, de proclamar la victoria de Cristo. A través de la oración podemos identificar fortalezas espirituales que deben ser derribadas, proclamar la autoridad de Cristo sobre cualquier situación y caminar en victoria. La oración nos da acceso directo al poder de Dios y nos permite utilizar esa autoridad espiritual que nos ha sido dada como hijos de Dios. Para desarrollar una vida de oración efectiva, necesitamos estructura. Establecer tiempos específicos de oración, crear un diario para registrar nuestras peticiones y respuestas y practicar diferentes tipos de oración, desde la adoración hasta la intercesión.
Todo esto nos ayudará a fortalecer nuestra vida de oración y a mantenernos conectados con Dios. Recuerda, la oración no es una opción, es una necesidad. Es el motor que impulsa nuestra vida espiritual y nos prepara para cada batalla. Así que, ¿cómo está tu vida de oración hoy? ¿Estás dedicando el tiempo necesario para orar y conectar con Dios? No dejes que las distracciones del mundo apaguen esa llama. Renueva tu compromiso de orar sin cesar, de buscar a Dios en todo momento, y verás cómo su poder transforma no solo tu vida, sino también la vida de aquellos por quienes intercedes. Número 9. Isaías 59, versículo 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Dios, el guerrero divino, se viste de justicia como una coraza, un símbolo claro de su carácter inquebrantable. La justicia no es simplemente un atributo de Dios, es la base de su acción en el mundo. Él no es un espectador pasivo ante la maldad o la opresión. Cada vez que en la Biblia vemos a Dios actuando, es con justicia perfecta, una justicia que no puede ser corrompida ni comprometida. Es a través de esta justicia que Dios defiende a los oprimidos, levanta al caído y actúa contra la injusticia que afecta a su creación. La coraza de justicia es el corazón de su juicio, pero también de nuestra redención. Porque es en su justicia que encontramos la promesa de que el mal no prevalecerá. Nos da la seguridad de que todo acto de injusticia, por más pequeño o grande que sea, será enfrentado y corregido por Dios. No estamos solos en nuestras luchas. Dios mismo lleva puesta esta coraza y pelea en favor de los suyos. El yelmo de la salvación es el segundo símbolo poderoso de este pasaje. Dios no solo pelea en justicia, sino que también es el salvador de su pueblo. Su salvación es nuestra protección. Cuando pensamos en el yelmo, nos recuerda la seguridad que tenemos en Cristo. No importa cuántos ataques mentales o espirituales lancen contra nosotros, la salvación de Dios es lo que nos protege. Es nuestra esperanza en medio de las pruebas, nuestra certeza de que al final de todo, Dios tiene el poder de rescatarnos y liberarnos. Este yelmo no solo cubre nuestra cabeza, sino también nuestras mentes, dándonos la confianza de que somos suyos y estamos seguros en sus manos. Luego están las ropas de venganza. A menudo, cuando escuchamos la palabra venganza, pensamos en algo negativo. Pero en el contexto divino, la venganza no es un acto de malicia, sino de justicia. Dios toma la venganza no para destruir, sino para corregir, para hacer lo correcto. Es una respuesta activa al mal que no puede ser ignorada. El mal debe ser confrontado y Dios en su justicia lo hará. Esta venganza no es impulsada por la ira humana descontrolada, sino por la justicia perfecta de un Dios que no permite que el mal quede sin respuesta. El manto de celo que Dios se coloca es otra imagen profunda. El celo de Dios es su pasión por la rectitud, por el bienestar de su creación y su pueblo. Es un celo santo, un ardor que no es destructivo, sino restaurador. Dios tiene un celo por su pueblo, por su gloria y por la justicia. Es ese celo el que impulsa a Dios a actuar cuando ve que lo que es bueno y correcto está siendo destruido por el pecado. Su celo no es solo una emoción, es una acción continua para restaurar lo que el pecado ha dañado. Dios no es un espectador distante, es un defensor activo. Cuando vemos injusticia en nuestras vidas, cuando sentimos que el mal avanza sin control, podemos encontrar consuelo en saber que Dios ve, y no solo ve, sino que actúa. Dios interviene en nuestras luchas, corrige, restaura y pelea en favor de su pueblo. No debemos dudar de su compromiso con nosotros, porque su coraza de justicia y su yelmo de salvación están siempre listos para intervenir en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo reflejamos nosotros este carácter de Dios? Estamos llamados a vestirnos de la justicia de Cristo, a vivir con la seguridad de nuestra salvación y a desarrollar un celo santo por lo que es bueno y justo.
No podemos ser indiferentes frente al mal. Debemos actuar en defensa de los oprimidos y marginados, reflejando ese celo divino que nos impulsa a hacer lo correcto, a defender la verdad y a pelear las batallas espirituales con las herramientas que Dios nos ha dado. La armadura que Dios viste en Isaías es un modelo para nosotros en nuestra batalla espiritual diaria. Su justicia debe ser el estándar en nuestras decisiones, su salvación, nuestro escudo en medio de los ataques del enemigo, y su celo, la fuerza que nos impulsa a actuar con rectitud en un mundo que muchas veces camina en la dirección opuesta. Cuando comprendemos que Dios es un guerrero divino que pelea nuestras batallas, nos sentimos inspirados y confiados. Él no nos deja solos en la batalla, nos equipa con su justicia, su salvación y su celo. Que estas imágenes de Isaías nos motiven hoy a vivir con esa misma pasión, reflejando el carácter de Dios en todo lo que hacemos y confiando en su intervención y poder en cada una de nuestras luchas. Número 10. Romanos 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La imagen de la noche y el día en Romanos nos recuerda la urgencia de nuestra transformación. Vivimos en un mundo donde la noche del pecado parece avanzar rápidamente. La oscuridad simboliza el pecado, el alejamiento de Dios y todo lo que nos aparta de su voluntad. Pero Pablo nos dice que el día se acerca y ese día representa el regreso de Cristo, el juicio final. No sabemos el momento exacto en que Cristo volverá, pero lo que sí sabemos es que el tiempo es limitado. No podemos vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. El amanecer espiritual está por llegar y debemos estar preparados. La urgencia de este mensaje no es algo que podamos ignorar. Pablo nos llama a desechar las obras de las tinieblas, a abandonar todo aquello que nos ata al pecado. Este es un proceso activo, no es algo que sucede de manera automática. Tenemos que ser intencionales al identificar esas áreas de oscuridad en nuestra vida, esos pensamientos, actitudes y comportamientos que nos alejan de la luz de Dios. Quizás son patrones de comportamiento que hemos justificado durante años, o tal vez son hábitos que hemos permitido que permanezcan. Pero la realidad es que, para caminar en la luz, debemos hacer una ruptura radical con el pasado. Piénsalo un momento. ¿Qué son esas obras de las tinieblas en tu vida? Pueden ser actitudes de rencor, hábitos que sabemos que desagradan a Dios, o tal vez una falta de compromiso con la verdad. La clave está en no simplemente reconocerlas, sino en deshacernos de ellas. Eso implica arrepentimiento y un cambio de dirección. No podemos caminar en la luz si seguimos cargando con las sombras del pasado. Luego está el mandato de vestirse con las armas de la luz. Vestirnos de Cristo es un acto diario. No es algo que hacemos una sola vez y listo. Es una decisión constante de caminar en sus caminos, de dejar que su luz brille en cada área de nuestra vida. Las armas de la luz son nuestras herramientas espirituales, como los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia y más. Estas son las cualidades que nos permiten combatir las tentaciones y los ataques espirituales. La luz es nuestra protección, no solo nos cubre, sino que transforma nuestra vida y nuestro entorno. Prepararnos para la batalla espiritual significa reconocer que estamos en medio de un conflicto. No podemos ser ingenuos al respecto. Hay fuerzas espirituales que intentan desviarnos, distraernos y alejarnos del propósito de Dios. La única manera de resistir es estando equipados con la luz de Dios. La luz no solo nos protege, también nos permite avanzar en medio de la oscuridad, guiándonos por el camino correcto. Y no olvidemos que nuestro testimonio también es un arma poderosa. Cada vez que vivimos en la luz, nuestro testimonio ilumina el camino para otros que también están buscando escapar de las tinieblas. La urgencia de este llamado es clara. Cristo volverá y debemos estar preparados. No es tiempo de titubear, es tiempo de vivir en integridad, de obedecer a Dios y reflejar su luz en el mundo.
Nuestra transformación personal tiene un impacto directo en la comunidad de fe. Mientras más caminamos en la luz, más podemos influir en aquellos que están a nuestro alrededor. Este proceso de transformación no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un viaje continuo. Cada día debemos tomar la decisión de renovar nuestra mente, de fortalecer nuestra fe y de mantenernos en la luz. La autodisciplina y la vigilancia espiritual son clave. No podemos darnos el lujo de bajar la guardia, porque las tentaciones y distracciones están siempre presentes. Pero no estamos solos en este proceso. La comunidad cristiana es un apoyo vital. Nos fortalecemos mutuamente, nos animamos en la fe y nos ayudamos a mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Finalmente, todo esto se traduce en aplicaciones prácticas. Establecer rutinas de oración y estudio bíblico no es solo un hábito, es una forma de alimentar esa luz interior. Identificar las áreas de oscuridad en nuestra vida es el primer paso para confrontarlas y superarlas. Al rodearnos de relaciones que fomentan el crecimiento espiritual y practicar actos de bondad y servicio, estamos manifestando la luz de Cristo en el mundo. Hoy es el día para tomar acción. La noche está avanzada, pero el día se acerca. La luz de Cristo ya está aquí y está disponible para todos aquellos que decidan vestirse de ella. La transformación no solo es posible, es necesaria. ¿Estás listo para dejar las tinieblas atrás y caminar plenamente en la luz de Dios? Número 11. Romanos 13, versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirse del Señor Jesucristo es más que un concepto simbólico, es una transformación total de la vida del creyente. Cuando Pablo nos llama a revestirnos de Cristo, nos está invitando a adoptar completamente su carácter, su manera de vivir y sus principios. No es solo una cobertura externa, es una identidad que abrazamos. Significa que todo lo que hacemos, todo lo que somos, debe reflejar a Jesús. Este acto de vestirse de Cristo no es pasivo, es un proceso activo en el que permitimos que Cristo viva y actúe a través de nosotros, día tras día. La metáfora de la vestimenta espiritual nos muestra que Cristo es nuestra protección y nuestra identidad. Así como la ropa cubre y protege nuestro cuerpo, vestirse de Cristo cubre nuestra vida espiritual y nos da la seguridad de caminar con propósito. Pero no se trata solo de protección, sino de visibilidad. Las personas a nuestro alrededor deben poder ver a Cristo en nuestras decisiones, en cómo nos relacionamos, en cómo amamos, en cómo enfrentamos las dificultades. Esto implica dejar de lado el viejo yo, esa naturaleza que estaba antes de conocer a Jesús, y abrazar la nueva vida que Él nos ofrece. Este cambio no es solo interno, también se refleja en lo externo, en nuestras acciones diarias. Pero Pablo nos advierte que no basta con vestirnos de Cristo, sino que también debemos evitar proveer para los deseos de la carne. La carne, esa naturaleza humana caída, está en constante conflicto con el espíritu. Los deseos carnales nos empujan hacia el egoísmo, hacia satisfacer nuestros impulsos a corto plazo, a veces sin pensar en las consecuencias espirituales. Aquí es donde se hace necesario un esfuerzo consciente de renunciar a esos deseos. No es algo fácil, requiere disciplina y sobre todo depender del poder de Dios para fortalecer nuestra voluntad y mantenernos enfocados en lo que es bueno y justo. Todos enfrentamos esta batalla interna, una lucha continua entre lo que sabemos que es correcto y esos deseos que nos llevan en la dirección contraria. Pero no estamos solos en esta lucha. Cristo es nuestra fortaleza. En esos momentos en los que sentimos que la tentación nos supera, debemos recordar que en Cristo encontramos el poder para resistir. Es en Él que tenemos la victoria, y aunque la lucha sea constante, el proceso de transformación nos va acercando cada vez más a esa victoria completa. La nueva vida en Cristo no es solo una batalla contra la carne, es también un llamado a una vida de propósito.
cuando nos revestimos de Cristo, nuestras prioridades cambian. Los valores que antes nos motivaban ya no son los mismos. Ahora buscamos reflejar su amor, su verdad, su compasión. Este proceso de transformación no solo nos libera de las cadenas del pasado, sino que también nos da una libertad espiritual que nos permite vivir con una claridad y una paz que solo se encuentran en Jesús. Este revestimiento no es algo que hacemos una sola vez, es una renovación diaria. Cada mañana debemos tomar la decisión de vestirnos de Cristo. Y esto requiere tiempo con Él. Requiere prácticas espirituales como la oración, el estudio de su palabra y la comunión con otros creyentes. La comunidad de fe juega un papel importante en este proceso de transformación, ayudándonos a confrontar esas áreas donde la carne aún quiere dominar y apoyándonos en el crecimiento espiritual. Vivir revestidos de Cristo tiene aplicaciones muy prácticas. ¿Cómo podemos identificar los aspectos de su carácter que aún necesitamos emular? Un buen comienzo es hacer un autoexamen, reflexionar sobre áreas donde podemos mejorar y pedir a Dios que nos ayude a desarrollar hábitos que fortalezcan su presencia en nuestra vida. Quizás eso signifique establecer un plan de acción para abordar debilidades específicas o rodearnos de personas que nos animen a seguir creciendo espiritualmente. El llamado de Pablo es claro. Debemos revestirnos de Cristo y dejar de lado los deseos de la carne. No es un llamado fácil, pero es un llamado que vale la pena. Porque en Cristo encontramos la verdadera vida, una vida de paz, de propósito y de libertad. Cada día es una nueva oportunidad para vestirnos de Él, para reflejar su luz en un mundo que necesita desesperadamente verlo a través de nosotros. Así que, hoy te pregunto, ¿estás listo para vestirte de Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo que te detiene y caminar con una nueva identidad? Cristo está listo para vivir en ti, para transformarte desde adentro hacia afuera. Solo tienes que tomar la decisión de vestirte de Él cada día, confiando en que, con su poder, puedes vivir una vida que le honra y le refleja en todo lo que haces. Amigos, al llegar al final de esta reflexión, quiero que te lleves un mensaje claro. La batalla espiritual que enfrentamos es real, pero también lo es la victoria que tenemos en Cristo. Dios nos ha equipado con cada pieza de su armadura, nos ha dado herramientas poderosas para resistir los ataques del enemigo y avanzar en nuestra fe. No se trata solo de sobrevivir, sino de vivir con propósito, de ser testigos de la luz en un mundo lleno de oscuridad. Hoy hemos recorrido el camino de la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Cada uno de estos elementos no es solo una protección pasiva, sino una herramienta activa para enfrentar la vida con la confianza de que Dios pelea nuestras batallas. Y sobre todo, no olvidemos el poder de la oración, que es lo que mantiene viva nuestra relación con Dios y activa cada parte de esta armadura. Así que te invito a hacer de esto una realidad en tu vida diaria. No es suficiente conocer la armadura, debemos vestirnos de ella cada día. Cada mañana es una nueva oportunidad para recordar que, aunque el enemigo esté activo, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Permite que Cristo sea tu escudo, tu fortaleza y la luz que te guía. Gracias por acompañarme en este tiempo de reflexión. Que el Señor te bendiga y te fortalezca. Y recuerda, con Dios ya tienes la victoria. Hasta la próxima y que su paz siempre te acompañe.